Sí, Acá donde dice video, eh, bueno, ¿qué tengo que poner? Integrated cámara, dice. ¿Por qué no? Yo no aprendí el inglés, solo Dios sabe. Bueno, no sé, no. Teóricamente está prendida acá la luz, pero no se me ve. escucha, Roxy, Señora, salí y volver a ingresar y cuando te aparecen los carteles de permitir, permití todo. a ver, salgo. Sí. Mm. Solo el audio me deja, el video no. Volví a entrar y no pasa nada. ¿No te aparece nada de cámara? No, no. Por eso te digo, stop video, dice. A ver, ¿Tenés el al celular? de. ¿Estás en la compu? Sí, Ingresar también desde el celu. a ver. André, ¿y no puede ella poner como coanfitrión a otro y que pase la clase? Sí, ella puede pasar y todo. Vamos a probar que si ella se puede compartir, aunque no le tome el video, solo para ver su cara en la... ¿Quieren ver mi cámara? Si no, Pues si no parece que... No, pero el video tampoco se va a ver. Hola, buenas tardes. Pero lo mismo se le va a ver el nombre de ella. Aunque no salga la imagen, se va a ver el no nombre. van a ver mi cara nomás, es lo único que no van a ver. Lo que yo quiero saber es si puede compartir la pantalla. Claro, eso Vamos es. a compartir la pantalla. A ver. Ahí se ve la pantalla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lidia. Ponele presentación, Rosy. Abajo hay como un icono para presentación. Ahí está, ahí se ve como presentación. Ahí está. Ahí está. No la escucho, Roxana. Está mutada. Y puede ser porque... Está mutada. ¿Y cómo saco No eso? funcionaba el video. Ahí está, ahí se te escucha, Ahí Roxana. Ahí se escuchó, Roxy. Ahí se escuchó. ¿Escuchás? Tenés que poner a grabar. Tenés que poner a grabar. Ahí donde dice No me video, deja a mí grabar. Ah, bueno. ahí ya. donde video tenés Acá tachado. dice los 3 puntitos, dice, ahí aparece. ¿Leíste lo que dice? No, no Yo, vemos. yo voy a poner a grabar la clase. ¿Va a poner Ponemos... vos? Sí, no te preocupes. Claro. Escuchá, ahí en tu video, fíjate que está tachado tu video. Por eso no se te ve la cara. La camarita de video. Ella no está encontrando cómo...
Porque a mí me aparece stop video. Ya, porque- Bueno, Cuando yo quiero accionar, está Cancelado. accionada. Ah, ¿vos estás en la computadora, Roxana? Sí, señora. Y abajo, ¿viste en la línea donde dice participantes, chat y todo Sí, eso? sí. Y Sí, ahí, ahí estoy. y ahí la flechita para arriba de video que dice, ¿viste que dice video? Y hay una Sí, flechita. selecciona cámara, dice. Integrante Eh. de cámara. Eh, Después, blur my background. Ajuste. escucha. Cambio de video de filtro. Cambio a avatar. Ahí donde dice configurar video, entra ahí Donde dice configurar video. en la última línea. Dice, Video vos tocas setting. esa flechita para arriba y al final de toda esa lista de cosas dice ahí configuración de video. ¿Ahí entraste? Sí. Bueno, ahí entras y ahí, viste que Sigue tenés sin aparecer mi cara. dice cámara USB, viste, tenés un lugarcito que es como un espacio donde dice cámara Sí. y tiene que aparecer tu cámara. Sí, está, pero no aparece. Está rotada, está todo. Pero no. Yo una vez tuve ese problema. Supuestamente sacabas el video, pero no se te veía. Pero es un tema de configuración de programa. No sé cómo el Escucha. asunto. Bueno, No es- escúchame bien, si te ve bien, te pongo a grabar, ¿te parece? Sí, no importa que no me vean. de última que se conecte desde el celular también ahí se ve la cara, pero tenés que poner sin voz tu celular, así no se superpone. Ah, está. Bueno, ella puse a grabar. Podemos comenzar. No la escucho más. Acá estoy. Estaba intentando Ahí entrar. está. Bueno, ya está. ¿Saben qué? No me ven la Bueno. cara y listo. Dejen de Te conocemos. Lo importante es que se te escuche. Exactamente, lo importante es que se me escuche. Lo demás es cuento. Bueno, Bueno, tranquilo. vamos a arrancar entonces. Esta es la unidad clínica de odontopediatría. Hoy es la clase de cirugía bucal en odontopediatría. Yo soy la doctora Rosana Brian. Estamos dentro de la cátedra, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Es realizar el correcto diagnóstico. Me pierde tanta ventana. Realizar el correcto diagnóstico clínico y radiográfico para indicar la exodoncia de un diente primario, empleando las técnicas operatorias específicas para cada caso. Lo que vamos a tener que lograr hoy entonces es determinar cuándo clínica y o radiográficamente nosotros vamos a decidir que en nuestro tratamiento esa pieza dentaria va a una exodoncia. Para ello necesitamos saber qué indicaciones tiene la exodoncia, cuáles son las contraindicaciones, que también estas pueden ser relativas, porque se da en casos donde el paciente puede estar transcurriendo una enfermedad que no le permita en el momento, pero sí lograrla en una forma posterior. Los factores anatómicos, tanto insistimos en el conocimiento de la anatomía del diente, no solamente la anatomía coronaria, sino la anatomía radicular. Acuérdense de que estas piezas dentarias contienen entre sus raíces el germen del diente permanente que a nosotros nos pone nervioso a la hora de realizar una exodoncia. Y también, lógicamente, los procedimientos clínicos necesarios para esta realización. Entonces, acá nos encontramos con una imagen realmente impactante.
Un niño con dolor. Cuando un niño viene con dolor, parte de nuestro diagnóstico va a ser también que si no le podemos realizar ningún tratamiento dentro de nuestras posibilidades, pueda llegar a ser a un diagnóstico de una exodoncia. Esto determina en el niño mucho miedo y mucha ansiedad, que por eso es que lleva que no todos estos tipos de tratamientos pueden realizarse en la primera consulta. Nosotros tenemos que lograr, como lo venimos charlando durante todo este tiempo, una empatía y una relación en esa triada niño, odontólogo, padres, para lograr que en ese momento donde necesitemos realizar la exodoncia, ya tengamos la confianza suficiente como para realizar este procedimiento sin crear ni una angustia ni un procedimiento de otro tipo en el niño. Esto, por eso se realiza un plan de tratamiento específico por sesión y por cuadrante donde vamos a ir determinando de lo más simple a lo más complejo. ¿Qué sería lo más simple? Enseñarle a cepillar los dientes, hacer todos los índices, realizar una correcta historia clínica, determinar en ese plan de tratamiento qué piezas dentarias vamos a ir restaurando, hacerlo por cuadrantes, siempre priorizando de que si anestesiamos un cuadrante, realizar todas las maniobras necesarias, realizar primero operatorias pequeñas donde el niño aprende a considerar qué tipo de cosas nosotros vamos a ir invadiendo en su boca, colocando y también en los tiempos que ellos determinan. Esto no es un adulto donde nosotros anestesiamos y agarramos la pinza y palo y a la bolsa. El diente se fue. No, esto es un procedimiento que comienza con una motivación, el decir, mostrar y hacer, después realizar toda la correcta anestesia, darle el tiempo a la anestesia que ésta tome y pueda realizarse un procedimiento sin dolor y a partir de ahí, con los conocimientos técnicos de cada tipo de técnica, realizar el correcto tratamiento. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ir específicamente a determinar cuáles son las indicaciones que nosotros decimos, este diente va a una exodoncia. Caries con gran destrucción coronarias. Pero y ustedes me dicen, actualmente existen las coronas que protegen los dientes y nosotros las podemos colocar. Yo le puedo decir que sí, pero cuando estas caries tienen gran destrucción coronaria ya no tienen por dónde soportar esa corona. Entonces estamos en lo mismo. Traumatismos, pero no englobar a todos los traumatismos dentro de la indicación. Son traumatismos específicos que sí o sí la indicación es la exodoncia de la pieza dentaria. Acuérdense que estamos hablando de piezas dentarias primarias. Hagan bien la diferencia porque la anatomía y la historia de este diente dentro de la boca es totalmente diferente a un diente permanente. Entonces, los traumatismos en los dientes primarios, como después vamos a ver, hay traumatismos que sí o sí llevan a una exodoncia. En el caso de la indicación de ortodoncia en extracciones seriadas, cuando nosotros vamos haciendo espacio para las piezas dentarias permanentes que van apareciendo en la boca. Entonces, tenemos el sector anteroinferior, donde tenemos los 4 incisivos y necesitamos hacerle espacio al canino que está viniendo. Entonces, hacemos una extracción prematura del canino inferior. Cuando aparece el canino inferior, vamos al molar, al primer molar inferior, y entonces nosotros vamos a ir controlando la pérdida y erupción de las piezas dentarias con el fin de alinearlas a esta o la indicación precisa de lograr un espacio en el caso que este fuera necesario. También las erupciones ectópicas, cuando las piezas dentarias salen fuera de su lugar
y están indicadas la extracción porque alteran el espacio y alteran la alineación de las piezas dentarias. Por razones médicas, habitualmente de carácter general, o sea, acuérdense de que hay enfermedades específicas donde no podemos tener piezas dentarias en mal estado y donde los tratamientos no responden de la manera que responden en el caso de pacientes sanos, en una palabra. También en caso de problemas periodontales, cuando la pieza dentaria tiene mucha movilidad, en el caso de las periodontitis juveniles, donde hay una pérdida ósea y una pérdida de la estructura de sostén del diente. En el caso de la anquilosis habitualmente se produce cuando una pieza dentaria queda retenida en boca porque no tiene su diente permanente que lo va a suceder, entonces como que se va sumergiendo entre las otras piezas permanentes mucho más grandes y reemplazan ese tejido periodontal de sostén en tejido óseo. Entonces quedan firmemente adheridas al hueso. También anomalías dentarias, como en el caso que estamos viendo en pantalla, ese es un diente supernumerario, que aunque ustedes no crean, es común verlos en la clínica, o ya sea el mesiodén, que es en este caso ese diente en el rafe medio de la boca, o también diente supernumerario cuando en la arcada hay más de una pieza dentaria. Ya también vamos a ver en la bibliografía y en el teórico cuando se presentan estas piezas dentarias, y también cuando nosotros vemos que radiográficamente las raíces están intactas y podemos realizar un tratamiento de conducto. Pero lamentablemente, como decíamos hoy, la corona de esta pieza dentaria está totalmente destruida y no podemos restaurarla. Entonces, miren radiográficamente esto y lo vamos a ver de qué son. Este es el diente que yo le decía que no puede ser recuperado endodónticamente. Fíjense, la raíz mesial, si nosotros lo vemos acá, hay una pérdida ya de sustancia. Esta raíz está prácticamente suelta por el grado de reabsorción ósea que tiene todo este lugar. Entonces, lógicamente, esta pieza dentaria va indicada a una exodoncia. En el caso de hay una anquilosis, acá le decía, hay una presencia de una pieza dentaria que está incrustada dentro del molar permanente que no está permitiendo la erupción de este diente. También diente supernumerario, fíjense que radiográficamente puede o no aparecer en boca, pero radiográficamente se los ve en la zona media la apariencia de 2 dientes supernumerarios presentes en esta. En el caso, acá vemos una sobreretención. Hay la presencia todavía del diente primario y también la presencia del diente permanente ya en boca. Esto ya es una indicación de una exodoncia. Solo los pescados tienen doble hilera de dientes, les suelo decir yo. O sea, hay una sobreretención de esta pieza dentaria. Un diente sumergido, miren cómo la alineación de las piezas dentarias varía, miren cómo se lo ve clínicamente. Y también en el caso de una interferencia donde ya existen los dientes permanentes, pero todavía permanecen los dientes primarios. Esta es una indicación de que ustedes tienen enfrente a un niño con este cuadro clínico, no pueden dejar de hacerle la extracción. Esta es una extracción indicada ya. Y encima ya es tarde porque debería haberse realizado en tiempo y forma cuando las piezas dentarias ya habían aparecido en boca. También retención radicular, fíjense que aparecen las piezas dentarias permanentes y todavía existen
restos radiculares en boca que interfieren en la erupción de esas piezas dentarias, entonces alteran su posición y provocan esta erupción dentaria. Esta también es el caso de que tan alterados están las raíces de estos dientes, de que el ápice de los dientes aparece en la zona vestibular, de tal presenta tal reabsorción ósea, entonces aparecen estas puntas de los ápices. O sea que esto que ustedes ven acá es el ápice de la pieza dentaria. También el caso de traumatismo, veíamos hoy, una de las indicaciones de traumatismo es la extrusión con reabsorción radicular. Esta pieza dentaria, fíjense por la edad que tiene la criatura, por la erupción de las piezas dentarias ya en boca, debe tener como máximo 2 años. Tiene los 4 dientes adelante y recién la erupción de los primeros molares permanentes. Entre 1 año y medio y 2. Seguramente, como es la edad del deambulador, le llamamos nosotros, se habrá caído, llevó el diente y hizo la extrusión de la pieza dentaria. Y radiográficamente, fíjense de que perdió la estructura y esta es una indicación de exodoncia. Otra de las indicaciones es la fractura coronorradicular. Esta es una extracción oportuna, se hace en tiempo y a propósito cuando conviene, porque nosotros no podemos dejar esta pieza dentaria en boca porque va a alterar y va a hacer una infección porque ya está, hay una fisura dentro de la raíz que no nos permite a nosotros poder restaurar de alguna u otra forma esta pieza dentaria. Entonces, fractura coronorradicular de tipo longitudinal sería, a lo largo del diente. Extracción oportuna, en tiempo y a propósito, cuando conviene. También tenemos las extracciones de tipo prematuro. Fíjense acá, en el caso de esta pieza dentaria, ¿por qué le decimos prematuro? Esta pieza dentaria no tiene más raíz, debe tener una movilidad en la boca, que no nos permite a nosotros mantenerla en la boca. Pero el desarrollo de la pieza dentaria todavía es incompleto y no debería realizarse la extracción. Por eso es la que se realiza antes de tiempo. Pero no podemos permitir que esta pieza dentaria se mantenga en la boca porque se corre el riesgo de que se la pierda o se la trague el paciente. Fíjense en los dos casos. Esto habitualmente pasa cuando las infecciones son muy avanzadas, se pierde totalmente por la infección toda la parte radicular y solo quedan las coronas prendidas por la encía. Y después está la extracción tardía, se realiza después del tiempo oportuno conveniente para un fin. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos clínicamente esta situación, donde hay un proceso infeccioso de tal manera que el ápice de la pieza dentaria se ve clínicamente en la zona vestibular, esto se debe hacer la extracción. Ya se debería haber hecho la extracción cuando ya no se hizo la endodoncia correspondiente para poder mantener las piezas en boca. También en este caso hay una sobreposición de la pieza dentaria, lo que hace de que todavía esté la pieza dentaria primaria y ya comienza la erupción de los dientes permanentes. Este diente permanente salió fuera de su lugar por permanencia del diente primario. Y este es el caso que veíamos hoy con la retención de las piezas primarias y ya la aparición de los dientes permanentes. ¿Me esperan un ratito? Por favor. Sí, acá estamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos?
¿Alguna duda? Ok, Listo. muy ¿Hasta bien, acá cómo vamos? ¿Se entiende? perfecto. No sé los alumnos si están escuchando. Parece que no hay nadie. Sí, dos, re bien. Bien. Sí, dos. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. ¿Cuáles van a ser entonces las contraindicaciones necesarias a tener en cuenta cuando hay una indicación de una exodoncia? Cuando hay infecciones agudas de la encía, cualquier tipo de enfermedad de tipo infecciosa muy común en los niños, una gingivitis herpética, una gingivostomatitis, o sea, cualquier tipo de lesión que esté cursando la criatura en el momento. Por eso yo les decía que en esos casos es una contraindicación relativa, porque cuando calma la infección y el paciente ya está de alta, se puede realizar la exodoncia sin ningún problema. En el caso de las discrasias sanguíneas, en ese caso, nosotros tenemos ya que manejarnos con la parte médica. Acuérdense de que en la historia clínica nosotros debíamos colocar el pediatra que lo atiende y su número de teléfono, porque tenemos que tener comunicación directa y continua en cualquier tipo de tratamiento que ponga en riesgo al paciente. Acuérdense de que una extracción es pérdida de sangre, es invasión en los tejidos, de que pueden lograr cualquier tipo de alteración en la parte general del niño. Entonces, si el paciente tiene algún tipo de antecedente de discrasia sanguínea, que lo pusimos en rojo en la historia clínica porque debíamos tener en cuenta, nosotros debemos tener el consentimiento del médico de que el paciente está totalmente estable y bajo las condiciones que él crea conveniente como para llegar a la instancia de una exodoncia. Si nosotros estamos en duda de realizar la exodoncia dentro de nuestro consultorio porque tenemos miedo de que pase algo, se manda al paciente a un centro asistencial mucho más complejo donde pueda solucionarse el tema si alguna cosa pasara. ¿Se entiende? O sea, nosotros debemos cuidar tanto al paciente como a nosotros, porque nosotros llegamos a hacer algún tipo de maniobra que después traiga una complicación, podemos terminar hasta en un juicio. Así que cuidémonos. Si nosotros no sabemos manejar el paciente, porque es un paciente con una historia clínica compleja, derivamos el paciente a un centro de mayor complejidad. También en el caso de las leucemias, todas las afecciones que estén relacionadas con antecedentes generales del paciente, lleva sí o sí el consentimiento del médico de que el paciente, obviamente por escrito, y eso se abrocha la historia clínica, de que el paciente está estable, de que puede recibir anestesia, de que debe hacerse todas las indicaciones que el médico crea correspondiente. También afecciones hemorragíparas, deficiencia del sistema inmunitario, enfermedades cardíacas, ya vamos a ver cuando veamos la parte de farmacología, toda la parte profiláctica de endocarditis bacteriana. O sea, esto lleva a que nosotros debemos cuidarnos y saber qué tipo de paciente tenemos sentado enfrente. También el tipo de la diabetes juvenil. Acuérdense que estos pacientes no tienen buena respuesta a la inflamación, entonces debemos saber cómo manejar el paciente y en qué condiciones debe estar este paciente antes de meter la mano en la boca y agarrar una pinza. Entonces, ¿qué consideraciones previas debemos tener para poder realizar correctamente todo el procedimiento? Una confección de la historia clínica adecuada. Ahí sacamos todas las dudas de qué tipo de paciente es. Un consentimiento escrito e informado donde nosotros, el paciente, el tutor del paciente acepta el tratamiento a realizar. La valoración clínico
médico-dental preoperatoria. Nosotros debemos saber qué pieza dentaria es la que vamos a extraer, radiográficamente cómo está presentada esta, qué tipo de contorno, qué tipo de complicaciones puede haber, qué tipo de inflamación presenta. Debemos tener todas esas consideraciones para poder empezar a pensar en hacer la extracción. La valoración radiográfica. Yo debo saber si esa pieza dentaria que estoy por sacar, con una radiografía, qué cantidad de raíz tiene, qué compromiso tiene con el germen, cómo están las tablas de alrededor, todo lo que una radiografía nos hace ver a nosotros lo que no podemos ver clínicamente. Anticipar y evitar urgencias. Acuérdense que cuando las piezas dentarias están con dolor, la extracción no está indicada, porque ustedes saben, el otro día les contó la doctora Lorena que cuando existen inflamaciones hay aumento de las prostaglandinas que no hace efectiva la anestesia. Nosotros debemos evitar todo tipo de riesgo que pueda poner al paciente en algún tipo de urgencia. Y si llegara a tener la urgencia, está saber cómo se presentan y cómo solucionarlas. Habíamos hablado que teníamos que tener en consideración los factores anatómicos de la pieza dentaria. Acuérdense que estas piezas dentarias anatómicamente son diferentes a las piezas permanentes, son más pequeñas, tienen estructuras dentarias mucho más finitas, tienen raíces divergentes en el sentido, en el tercio gingival y medio, pero en la zona apical son convergentes, tienen un proceso, sumado un proceso más dentro de su vida útil, que es la reabsorción radicular, o sea, la pérdida de las raíces a medida que el diente se va poniendo viejito, y también, obviamente, la presencia del germen permanente. Cuanto más está cerca del cambio de esta pieza dentaria, el germen está mucho más cerca, está mucho más riesgoso a cualquier maniobra que nosotros podamos realizar. ¿Cuáles son entonces estos procedimientos clínicos? La motivación, inevitable, acuérdense siempre, el decir, mostrar y hacer, contarle qué vamos a hacer, qué procedimiento se hace, en el sentido de que yo siempre les suelo mostrar el forceps con mi dedo, de cómo yo agarro la pieza dentaria como si fuera mi dedo y qué movimientos yo voy a hacer para que él lo sienta de manera parecida. Hacerle la anestesia local correcta, acuérdense de que en estos casos debemos lograr la anestesia tanto de el sector vestibular como el sector palatino, en el sector superior. Entonces sí o sí debemos anestesiar ambos sectores y utilizar la técnica del anestesiar sobre lo anestesiado. ¿Qué significa eso? Que primero anestesiamos toda la zona vestibular con la técnica, en el caso de los dientes superiores, toda la técnica, la infiltrativa terminal, que me garantiza que la mucosa vestibular va a estar insensible. A partir de ahí, hacer la traspalatina la traspapilar para lograr la insensibilidad en la parte palatina. Si el diente realmente es un diente que todavía no empezó el proceso de reabsorción, donde la raíz palatina, sobre todo en el sector de los molares, es prominente, aparte de esa, vamos a necesitar reforzar en el sector palatina con unas gotitas, porque el movimiento puede ser de sensibilidad. O sea que sí o sí tenemos que lograr que toda la zona esté totalmente insensible. Realizar la sindesmotomía con las cucharillas correspondientes, cucharillas afiladas, o si no,
los periostótomos pequeños, donde se realizan tanto la sindesmotomía como la periostotomía, o sea, la separación de toda la gíngiva de alrededor de la corona del diente, para poder ir bien hacia apical la colocación del bocado del force. La exodoncia propiamente dicha, la observación de la pieza dentaria extraída y relacionarla con la radiografía que habíamos tenido, entonces armar cuando se realiza sobre todo extracciones de partes de la pieza dentaria, armar el diente otra vez en la gasa para ver si sacamos todo lo que estaba ahí adentro. Por eso que por ahí ustedes toman el force y sacan la parte coronaria con una pata. Si fueran el superior, pónganle con la mesiovestibular, que es la más prominente. Pero a veces ya se soltó la patita distal y está incrustada dentro del hueso. Entonces nosotros radiográficamente vemos que está presente. Debemos ir a buscar también esa patita que estaba suelta. Entonces, corroborar que esa pieza dentaria extraída sea la que realmente está impactada en la radiografía. Mirar el alveolo, que esté todo limpio, que no haya restitos de dientes, restitos de hueso. Comprimir la tabla, acuérdense que nosotros en el movimiento de la exodoncia hacemos dilatación del hueso. Se dilatan las tablas para que esta pieza dentaria, que tiene tanta divergencia a nivel radicular, pueda salir de ese alveolo. Entonces, tomamos tabla vestibular y palatina. Sana, no se te con escucha. ambos dientes. Lidia. Ahí, no se te escuchaba recién. Se cortó. No, sí, yo escuchaba. Lidia, no se cortó el audio, ¿eh? Se escuchaba bien. Debe ser mi internet entonces, porque también te escuché entrecortada. Bueno, dale, seguimos nomás, gracias. Entonces, la compresión de las tablas y una vez que observamos el alveolo, la colocación de la gasa y las indicaciones postoperatorias. ¿Cuál va a ser el instrumental necesario? Obviamente los forceps, porque la mayoría de las piezas dentarias se pueden realizar la exodoncia con forceps. Las cucharillas largas para realizar la sindesmotomía. También puede ser entonces sindesmótomos, periostótomos, sobre todo pequeños. Elevadores solo en casos específicos, muy bien utilizados porque son muy toscos en sus movimientos y sobre todo ejercen mucha fuerza y son muy riesgosos. Acuérdense que el hueso de estos dientes de los niños es un hueso poroso, esponjoso, que entonces nosotros debemos cuidarlo porque en movimientos bruscos podemos realizar una fractura. Entonces armamos la mesa. ¿Qué vamos a tener en nuestra mesa? Obviamente gasa estéril, por favor, la anestesia tópica, la carpule, la aguja, la triada, acá están las cucharillas, acá hay otro sindesmótomo y el forceps correspondiente y obviamente la radiografía que vamos a necesitar para hacer la exodoncia. Existen forceps, como ustedes saben, para dientes superiores y forceps para dientes inferiores. En este caso, lo que se muestra en pantalla son forceps para adultos. No todos los servicios, como el mío en la sala de atención pública, yo no tengo forceps para dientes primarios. Yo me manejo con forceps para dientes de adultos, pero la buena utilización y la buena colocación hace de que yo garantice de que las maniobras estén correctas. ¿Qué vamos a mirar nosotros de estos forceps? Sobre todo el bocado de estos para ver realmente qué es lo que yo estoy buscando tomar en la pieza dentaria para poder hacer la correcta prensión de la pieza. También entonces existen forceps para niños. Fíjense que estos son
mucho menores en tamaño, entran en la palma de la mano, entonces no asustan al niño, ¿eh? Fíjense cómo queda escondidito, y también al ser mucho más pequeños, tienen su bocado, al ser más pequeño también los bocados, permite hacer la aprehensión de la parte coronaria con mayor eficacia. Fíjense en esta imagen cómo yo voy a necesitar colocar de forma bien apical el bocado de mi force para poder realizar los movimientos. Porque acuérdense que la corona de nuestro diente primario es una corona gordita, pero que a nivel del cuello dentario hace una constricción. Es como que tuviera un cinto entre la corona y la raíz. Eso hace de que si nosotros queremos agarrar con el force más hacia arriba, lo que vamos a lograr es romper la corona. Entonces debemos zafar esa panza que tiene la corona del diente primario y tomarlo por debajo en la zona más apical. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Perfecto. Acuérdense siempre que la buena aprehensión va a ser el éxito de nuestra práctica, porque si nosotros zafamos con los bocados del force, vamos a ir destruyendo la pieza dentaria y cada vez va a ser más difícil lograr el objetivo. ¿Sí? Seguimos. ¿Por qué pone tantos signos de pregunta entre los elevadores? Porque los elevadores son, ustedes lo conocen, son instrumentos que tienen una parte muy aguda en la punta, en donde permite colocar entre las coronas, entre las piezas dentarias, para poder hacer el movimiento, sobre todo de esa pieza dentaria, cuando no se la puede tomar con el force para poder aflojarlas, para poder hacer la luxación de esa pieza dentaria. Pero como tiene entre el mango y la parte activa un trayecto muy corto, es de mucha fuerza. Acuérdense de que esta es una palanca donde la fuerza se ejerce en el mango y es cortito hacia donde está la parte activa, donde vamos a hacer la fuerza para poder movilizar. Entonces, vamos a la exodoncia específica de los dientes superiores. Hasta acá. ¿Todo bien? Sí, todo bien, doctora. Todo bien, doc. ¿Se entendió la indicación? ¿Se entendió la contraindicación? ¿Qué instrumento vamos a necesitar? ¿Qué características tiene? Sí, perfecto. Bueno, nos vamos entonces a la exodoncia. Para eso vamos a tener que hacer los pasos como habíamos visto. Primeramente, entonces, una buena anestesia, dientes anterosuperiores, donde existen una buena cantidad de raíz, donde debamos hacer la anestesia como corresponde. Ya no una transpapilar para sacar dientes móviles, sino en el caso, pónganle de esa pieza dentaria que tenía las puntas de las raíces hacia vestibular. Ahí tenemos que hacer una buena técnica de anestesia para poder realizar la exodoncia de eso. Sindesmotomía, prehensión apical, o sea, la toma con los bocados del force de manera lo más apical posible. El número de force es el S150, o sea, es el de mango recto, de bocados rectos, que no tienen ningún tipo ni de techo de rancho ni nada. Bien, el bocado bien parejito, donde se va a hacer la luxación mediante la rotación mesiodistal y la tracción. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos una imagen muy bonita donde existen los dientes primarios y fíjense lo que es el hueso y ya la presencia
de los gérmenes de los dientes permanentes. ¿Vieron el contacto directo que tienen estas raíces con esos gérmenes? Lo que hay que tener en cuenta de que el movimiento antero-posterior, por eso no se realiza en estas piezas dentarias, ¿sí? Sino el movimiento que se realiza es el de rotación. Vamos a ver entonces un caso clínico en donde hacemos el primer paso, entonces, anestesiado. Este paso, ¿qué sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué están haciendo acá? Periostotomía. Sindesmotomía y periostotomía en el mismo acto. Separación de la encía a nivel de la raíz. Entonces nosotros podemos hacer la aprehensión con la colocación del force, bien hacia apical. Ahí tomamos el force y con movimientos de rotación mesial y distal lo vamos luxando y a partir de ahí hacemos la exodoncia. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ahora vamos a ver los dientes posterosuperiores. Acuérdense las características que tenían estos dientes, 3 raíces divergentes que según en la época en que estén pueden tener la presencia del germen del diente permanente. Vamos a hacer también los pasos, la anestesia. Acuérdense, anestesiar sobre el no anestesiado. Primero toda la parte vestibular, la traspalatina y después unas gotitas para reforzar la parte palatina. La sindesmotomía, la aprehensión bien hacia apical, en donde en el caso de estos dientes que tienen 2 raíces por vestibular y una raíz por palatina, en su bocado tiene la presencia de ¿qué cosa? Para irse entre las 2 raíces que tiene por vestibular. Hoy yo lo dije, ¿cómo se llama ese bocado? No es un bocado liso, sino tiene algo acá. Fíjense, una puntita. ¿Cómo se llamaba? Que también aparece en los forces de los dientes permanentes. ¿Puede ser el techo de rancho? Exactamente. El force el bocado tipo techo de rancho. Eso va a ir bien entre las raíces y la parte lisa va a ir hacia palatino porque hay una sola raíz. ¿Por qué vamos a hacer el primer movimiento hacia palatino? Porque nuestra tabla más prominente, nuestro sector de hueso más fuerte, es hacia palatino. La tabla externa, en este caso la tabla vestibular, es una tabla finita donde el primer movimiento, que es un movimiento fuerte y bien contundente, lo debemos hacer entonces hacia palatino. Después otra vez hacia vestibular y vamos traccionando y vamos haciendo la tracción hacia abajo y hacia afuera. En este caso, el forceps es de tipo 150S. No se realizan movimientos de intrusión. Vieron que habitualmente uno quiere prenderse por la pieza dentaria e intruirle, como que darle un empujón hacia adentro. En este caso, acuérdense de que son tejidos mucho más frágiles y ahí se corre el riesgo de hacer fractura de estas raíces. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta entonces? La anatomía radicular. Fíjense, esta curvatura de la raíz palatina, la presencia de estas dos, este es un diente que no ha sufrido todavía ningún tipo de reabsorción. Este es un diente que inclusive, ahora le voy a mostrar
una paciente de 9 años tenía la raíz así prominente como ustedes la ven. O sea, a veces la exfoliación de las piezas primarias no se da en el tiempo, por ahí la secuencia y la cronología de exfoliación no es la misma en todas las personas. Por ahí hay niños de 11 y 12 años que todavía tienen piezas dentarias primarias que no han hecho todavía la reabsorción radicular. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento? Tomamos la pieza dentaria, el primer movimiento hacia palatino, después hacia vestibular, hacia palatino, vamos aflojando y después hacemos la tracción hacia abajo y hacia afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Doc. Acá lo vemos en un caso clínico. Miren, esto, lo que yo les decía hoy, el bocado del forceps hacia vestibular, porque nosotros tenemos la presencia de dos raíces vestibulares, la mesiovestibular y la distovestibular. Entonces, esto va a ir bien hacia apical en la zona ya entre las furcas. Entonces, el primer movimiento hacia, ahí tomamos la pieza dentaria, hacemos el primer movimiento hacia palatino, otra vez lo usamos hacia vestibular y la tracción hacia afuera y hacia abajo. Acá sacamos todos los dientes superiores. ¿Estamos bien? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Muy bien. Seguimos. Exodoncia de piezas dentarias inferiores. Ahí también vamos a tener que separar las anteroinferiores de las posteroinferiores, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener las mismas características, los mismos pasos de la técnica. La anestesia, en este caso, sector anteroinferior. La doctora les había hablado que en este caso, cuando son piezas dentarias anteriores, a veces no era necesario hacer el bloqueo del nervio dentario inferior, sino en la zona de la rama terminal, que es la de la zona del nervio. ¿Cómo se llama eso? Incisivo. No, no se llama incisivo. ¿Cómo se llama? Porque ese va adentro del hueso. ¿Por dónde sale? Bien la zona terminal, a nivel de los caninos. ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo se llama ese? El mentoniano, doctora. El mentoniano. Si nosotros logramos hacer, si es en el sector anterior, podemos hacer solamente la anestesia a nivel de esa zona como infiltrativa terminal. Sobre todo cuando las piezas dentarias tienen raíces enteras que hay que sacar. Cuando se hace la erupción de los dientes primarios por detrás de las piezas dentarias primarias, existe ya, no existe reabsorción radicular. Entonces, sí o sí, debemos anestesiar bien, ya no con unas gotitas en la transpapilar alrededor de la pieza dentaria, porque estos tienen raíz prominente y sí o sí va a provocar dolor en el niño. ¿Sí? Entonces, anestesia, sin desmotomía, siempre la prevención hacia apical, la luxación, con un primer movimiento, dice, hacia vestibular, como para soltar el diente, y luego rotación mesiodistal y tracción. Acuérdense de que estos dientes son de corte elíptico, o sea, son redonditos. Y están hacia vestibular de los gérmenes de los dientes, ¿sí? En la parte superior, acuérdense que estos estaban, los dientes, los gérmenes de los dientes permanentes estaban por detrás de los primarios.
¿Se acuerdan la imagen? Vamos a ver la otra. Ahí están los movimientos. Se elige entonces el force, se toma la parte apical, se hace los movimientos de rotación y tracción hacia arriba y hacia afuera. Son todo imágenes parecidas, más de cerca. ¿Se entendió el sector anterior? Sí, doctora. Vamos al sector posterior. Hay que considerar siempre las características anatómicas de estas piezas dentarias. Estos dientes posteriores inferiores, ¿cuántas raíces tienen? Dos. Muy bien. Hay dos raíces, una mesial y una distal, ya no tres como los de arriba. Entonces, nosotros debemos tener en consideración de que el germen van a estar metida entre esas dos raíces. También, en este caso, la anestesia sí o sí va a tener que ser al nervio dentario inferior, la anestesia troncular. Esta nos iba a dar la insensibilidad ¿de quién? De toda la mucosa vestibular, de todas las canastillas óseas, del ligamento periodontal y del diente en sí a extraer. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos falta cuando solamente lo hacemos al dentario inferior. Hay que hacer el cierre de circuito también. En ese mismo acto, ¿de quién? ¿Qué nos faltaría? Tenemos solo la mucosa vestibular anestesiada. ¿Qué nos falta? ¿El bucal? Ese al final, pero cuando hiciste la troncular, ¿también a quién le haces Al el lingual. depósito? Al nervio lingual, porque el nervio lingual te va a dar la insensibilidad de toda la parte de la mucosa lingual de la pieza dentaria para que cuando nosotros hagamos la sindesmotomía, el paciente no tenga sensibilidad. ¿Se entiende? O sea, hacemos el depósito para el nervio dentario inferior, para el lingual y después reforzamos el cierre de circuito con la anestesia al nervio bucal en la zona posterior. ¿Sí? La sindesmotomía con las cucharillas bien afiladas o el sindesmótomo haciendo la separación de toda la inserción gingival de alrededor del diente. La toma del forceps, en este caso es el 151. Fíjense que en este caso ambos bocados tienen el techo de rancho porque debemos aprender entre las raíces, pero de los dos lados. Son dos raíces en los dos lados, ¿sí? Este es en forma de un ángulo de 90 grados, los forceps, para poder colocarlo en el sector inferior. Y en este caso, ¿cuál va a ser nuestro primer movimiento? Al ser la tabla externa, la vestibular, la más prominente, nuestro primer movimiento va a ser sí o sí hacia vestibular. ¿Se entiende? En los superiores, el primer movimiento hacia palatina, donde teníamos mayor soporte. En el inferior, nuestra tabla más prominente es la vestibular. Y en este caso no se realizan tampoco movimientos de intrusión. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que las raíces son largas y acintadas. ¿Qué significa que son largas y acintadas? Son más fáciles de fracturarse. Considerar, según el desarrollo radicular, si hace falta o no la realización de una odontosección, porque cuando estas raíces están tan prominentes
y por ahí el movimiento hace que se va a partir, directamente se hace la odontosección. En algunos casos se puede utilizar elevadores para luxar la pieza dentaria y también tener cuidado con la ATM en la presión ejercida en los movimientos. Acuérdense de que es un niño, no es un adulto pequeño. Entonces, cuando tomen la pieza dentaria, siempre posicionen y presionen las tablas con la mano pasiva. Con la mano activa toman el force, con la mano pasiva toman las tablas y ustedes regulan la fuerza y se van a dar cuenta qué cantidad de fuerza están ejerciendo por sus manos mismos que están sosteniendo, en este caso, la mandíbula para hacer los movimientos. Tengan mucho cuidado con eso. Acuérdense de que esto es todavía articulaciones en crecimiento, sobre todo la articulación temporomandibular. Entonces, cualquier movimiento que ustedes puedan hacerlo de forma brusca, pueden sufrir algún tipo de luxación la ATM. Entonces, siempre despacito. Son dientes que si están bien implantados y son en pacientes sanos, no crean de que son exodoncias fáciles. Olvídense, le puedo asegurar que le va a hacer transpirar. Acá tenemos la imagen de cómo están presentes las piezas dentarias por detrás de las piezas dentarias primarias, la colocación del force bien hacia apical, lo que yo le decía, la pancita que tienen estos dientes, ¿sí? O sea, en esta zona tenemos que llegar. Y también cómo nosotros cuando utilizamos los forces que son para niños, son adecuados a la adaptación de estas coronas, de estas piezas dentarias. Siempre la radiografía para ver qué tipo de pieza dentaria es y siempre después de la exodoncia verificar en qué estado está la pieza dentaria. Acá tenemos un caso clínico. Entonces, esta es la pieza dentaria a extraer. Se dice que el elevador no estaba indicado. ¿Por qué no está indicado en este caso? Fíjense de que en este caso esta pieza dentaria no es la pieza dentaria primaria. Es un premolar que todavía no terminó de formar su raíz. Nosotros no podemos ejercer presión en este lugar si nosotros estamos pensando de que esta una pieza dentaria que todavía no tiene su raíz completa y no está totalmente firme al hueso. ¿Sí? Entonces, hacemos la sindesmotomía, ubicamos el force, hacemos los movimientos, sacamos la pieza dentaria. Ahí están bien hacia apical, zafando la panza de la corona. Observamos el alvéolo, fíjense que no haya ningún tipo de resto de hueso, resto de diente, y comprimimos las tablas y colocamos la gasa. Entonces, ¿cuáles son los pasos siguientes a la exodoncia? Limpiar la pieza dentaria y colocarla en una gasa. Ahí miramos y observamos la pieza dentaria comparada con la radiografía. Observamos el alvéolo, hacemos la compresión de la tabla y comprimimos el alvéolo para hacer una mejor hemostasia. Colocamos la gasa durante 20 minutos y en odontopediatría no está indicada la sutura. Pero si esta persiste y realmente vemos que es muy excepcional porque enseguida coagula, salvo en pacientes que tengan algún tipo de riesgo de hemorragia, ahí puede llegar a estar indicada la sutura. Y después hacemos las indicaciones postoperatorias. Habíamos hablado que en algunos casos se hacía la odontosección.
¿Qué es la odontosección? Es una técnica, se realizan molares en donde no se produjo la reabsorción radicular y donde se corre el riesgo de la eliminación de este germen permanente en el movimiento que nosotros podamos hacer. Fíjense que está indicado en dientes anquilosados. Este diente ya no tiene ligamento periodontal, sino hizo una suerte de hueso que lo metió adentro de la raíz y en piezas dentarias con raíces muy curvas. Este fue el caso de una nena que ahora le voy a mostrar, que a mí me llevó 45 minutos hacer la exodoncia de esa pieza dentaria. Ahora le voy a mostrar. Esta es la técnica, en este caso es un diente sumergido, fíjense, tiene la ausencia del diente permanente, quedó como no salieron todos los dientes vecinos, menos él quedó metido entre las piezas dentarias de mucho menor tamaño, entonces con el empuje mesial que tiene el primer molar y que no tenía quien le contenga, quedó encerrado entre las piezas dentarias. ¿Qué es lo que se realiza? El corte con una turbina, con una fresa bien afilada. No hace falta llegar hasta el fondo, solo con atravesar la parte coronaria, la parte de la cámara pulpar, porque después con la colocación de un periostótomo y un pequeño movimiento, las raíces se separan. Y ahí es mucho más fácil la eliminación de las raíces de a uno que todo el bloque de raíces completa. También dentro de las exodoncias existen unas que son alteraciones a nivel de la erupción de las piezas dentarias. Nosotros los se llama dientes natales o neonatales. ¿Cuáles son las diferencias? Los natales son presentes al nacer, o sea, el bebé recién nacido tiene una pieza dentaria, o los neonatales, que es dentro de los 30 días de nacimiento. El neonato es el bebé recién nacido dentro del primer mes de vida. Entonces, está el natal, que nació con la criatura, o sea, el diente ya estaba dentro de la boca cuando nació la criatura, y está el que aparece dentro de los 30 días. Se dice que pueden ser dientes, habitualmente aparecen en el sector inferior, que son los primeros en erupcionar. Pueden ser los incisivos inferiores primarios o supernumerarios. O sea, se corre el riesgo de que por ahí, cuando se hace la extracción por indicación de laceración de la lengua o impedimento del tema de la succión en el tema de la lactancia y la movilidad que esto presenta, a veces en la extracción se realiza la extracción del diente primario que debería estar ahí. Pero nosotros debemos prevalecer la alimentación del niño y que esté cómodo. Son pequeños, poco desarrollados y poseen mucha movilidad. Si producen dificultad en la lactancia o lesiones en la lengua, suele decidirse la extracción. Como en todos los casos, se hace una pequeña colocación de anestesia en la zona, ahí en la zona del diente, una suerte de traspapilar, para insensibilizar la zona. Se elimina la pieza dentaria y automáticamente se lo coloca en el pecho de la madre, porque eso hace de tapón como para cohibir la hemorragia y sobre todo calma la ansiedad del niño, porque lógicamente llora. Es inevitable porque no maneja sus emociones porque es un bebé muy chiquitito. Entonces, automáticamente sacado el diente, se lo coloca al pecho de la madre. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí. ¿Cuáles son las dificultades o las complicaciones que podemos llegar a tener?
Peligro de fractura radicular, también cuando una de las raíces está anquilosada, entonces en el movimiento todo el resto de la pieza dentaria sale y esta queda metida, o la extracción accidental del germen. Acuérdense de que esto es factible de que pase, no hay que asustarse, ¿sí? El peligro de la fractura de la raíz, lógicamente, fíjense la ubicación del germen. Acá vamos a sacar la corona y seguramente, con suerte, esta porción de raíz. Pero en el movimiento puede que salga solamente la corona y quede esto atrapado, ¿sí? Fíjense. Al momento de la exodoncia se fractura la porción apical. En este caso, una raíz anquilosada metida dentro del hueso deberá eliminarse para permitir la erupción del diente permanente. Ahí hay que tener criterio clínico, ver radiográficamente la posibilidad de la colocación de algún tipo de instrumental, llámese periostótomo o algún tipo de elemento de punta aguda como para ir desbridando todo este sector y poder movilizarlo tipo elevador, porque nosotros no vamos a pretender prendernos con un force para poder hacer la exodoncia de ese pedacito. Nosotros hacemos la luxación hacia vestibular y hacia palatino, o hacia vestibular y hacia lingual, de todo el sector de la raíz, y ahí vamos luxando y con la misma cucharilla que realizamos esos movimientos, hacemos palanca y lo eliminamos para afuera. Cuando se considera que el riesgo es mayor de lo que uno puede llegar a hacer el daño, se deja, pero debe avisarse a los padres de que esta raíz está metida dentro del hueso, que hay que ir controlando y que ante la erupción de la pieza dentaria y la accesibilidad de la extracción de esa porción radicular, se deberá hacer en tiempo y forma. También ha pasado la extracción accidental del germen del diente permanente cuando está en este estadio donde está todavía, es un tejido no calcificado, amorfo. Les cuento que a mí me pasó en la clínica, una alumna vino y me dice, doctora, ya saqué el diente. A ver, mostrame, le digo. Y me muestra una gasa con el diente, así como se ve acá. La gasa con el diente y una cosa pegada en la punta. Casi me agarra un ataque cardíaco, porque era la primera vez que a mí me pasaba particularmente. Me fui automáticamente. Hicimos la limpieza del alvéolo, o sea, se enjuagó suavecito. Agarramos esa porción, que era la porción de la corona, del germen, de eso que era el germen del diente. Lo colocamos adentro del alvéolo, le hicimos presión y ahí sí o sí se debe hacer un punto de sutura. ¿Para qué el punto de sutura? Para que eso permanezca en el lugar y se vuelva a formar. Habitualmente eso pasa, de que los tejidos, como es un tejido en total formación muy activo, se logra el objetivo de que siga formándose. El único problema es que nosotros no sabemos realmente si colocamos el diente con la cara vestibular hacia vestibular y la palatina hacia palatina o hacia lingual. Ese es el riesgo. Podemos darle vuelta y ponerlo, lógicamente, lo vamos, en la porción se nota. La parte más engrosada sería la parte coronaria y lo otro es
lo que en un futuro va a ser la raíz. O sea, la ubicación de la corona va a ser correcta. El problema va a ser que por ahí, en su colocación, no sea del lado correcto. Pero bueno, por lo menos se salvó ese germen dentario que ya se haya hecho la extracción. ¿Cuáles son las indicaciones, sí, postoperatorias que debemos tener en cuenta? Ahí, Doctora, señora. y en ese caso, por ejemplo, siempre se vuelve a formar completamente la pieza dentaria y el cuerpo no lo toma como algo extraño. Si nosotros hicimos todo en el mismo acto, teóricamente la cosa funciona. Es como en el caso de los traumatismos. En los dientes permanentes, cuando se produce la extrusión de la pieza dentaria, nosotros en los dientes permanentes lo volvemos a reimplantar, porque sabemos de que tiene el poder reparativo como para volver a hacerlo. Por eso te digo, yo coloco la pieza dentaria, la parte más gruesa hacia arriba sería, si en el caso de un inferior, porque este fue un inferior, yo lo coloco, pero lo único que no puedo garantizar es si lo coloco en el lado correcto nada más. Pero con el punto de sutura, como está en ese tejido de formación, si Dios quiere, la cosa tiene que funcionar. Lo que pasa que a veces nosotros tenemos, en el caso de la clínica, que los pacientes después se nos pierden y no podemos rescatarlo para hacer el control postoperatorio. Pero si se lo hubiera pasado en un consultorio o en un lugar donde ustedes tienen el registro de su paciente y no puedan llegar a hacerle el control, mejor. O sea, a partir de eso, dejar que eso actúe. Acuérdense, el punto de sutura tiene que durar una semanita, controlarle el tema de la higiene, hacerle después una radiografía y ver y controlándole a ver cómo va evolucionando eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones que vamos a tener postoperatorias entonces? No se le escucha, Doc. Ahora sí, Tenemos ya, ahí sí. Ok. Ahí sí, ahí se escucha. ahí está. Bueno, entonces, mordemos la gasa durante 20 minutos. Darle una gasita por si persiste la hemorragia, si persiste el sangrado, colocar otra gasa. No comer hasta pasado el efecto anestésico por el riesgo de morderse sobre todo. Controlar que no se muerda ni se pellizque el labio de la zona anestesiada. No succionar ni mate, ni bombilla, ni pajita, ni piquito, ni nada que se le ocurra. Porque acuérdense de que ustedes al succionar ejercen una presión que pueda desprender el coágulo que se está formando. Dieta blanda y fría el primer día. No hacer buches o enjuagatorio, ni el buche de aguas de la salmuera, ni nada que se le ocurra, porque le quieren poner cualquier cosa. Si hace falta, si le duele, le pregunta a la madre el analgésico, paracetamol o ibuprofeno. Eso ya vamos a ver en farmacología la dosis según el peso del paciente. Y la higiene bucal con cuidado para evitar la zona de la herida. Recordar siempre que si persiste la hemorragia después de haberle cambiado la gasa, y obviamente que se quede quieto, el reposo. Los chicos se sienten bien y salen a correr, salen a andar en bicicleta, juegan con los hermanos. Entonces,
controlar que haga el reposo y si persiste la hemorragia o hay dolor, pasadas las 48 horas, que venga otra vez a la consulta o por lo menos llame para nosotros darle las indicaciones. Y ahora, ¿por qué se retoma? Se escucha bien, Roxana, ¿eh? Bueno, gracias, señora. Control del dolor, Bien, entonces. ¿Qué es lo ideal? Antes, durante y después del acto quirúrgico. Hoy habíamos hablado de que los procesos inflamatorios no eran buenos para el tema de la anestesia. Entonces, si el paciente está con dolor de esa pieza dentaria a extraer, no es el momento para hacerlo. Antes no. Durante, controlar el dolor mediante la anestesia y después del acto quirúrgico, mínimo en las primeras 24 horas, porque es una herida abierta dentro de la boca donde se producen muchos roces. ¿Qué se pueden utilizar? Analgésicos y antiinflamatorios. Preferentemente lo que se utiliza en odontopediatría, no son muchos, es el paracetamol, utilizado en 10 a 15 miligramos por kilo de peso, o el ibuprofeno, 20 a 40 miligramos por kilo de peso. Habitualmente en todas las casas donde hay criatura hay un frasco de paracetamol o de ibuprofeno en jarabe que el niño toma cuando está con fiebre, cuando está con algún proceso. O sea, la indicación es habitualmente cómo toma y no toma 5 centímetros, el doctor le suele dar 5 centímetros, listo, ya sabes, si le molesta, si vemos que fue una extracción complicada. ¿Por qué complicada? Porque costó salir, porque se rasgó mucho el tejido, porque estuvo inquieto. Vamos a darle una indicación analgésica post-extracción. Entonces nosotros garantizamos que esas primeras 24 horas el paciente esté tranquilo. Acuérdense que son analgésicos y antiinflamatorios que no se dan por prescripción 7 días preferentemente. Se da en la utilización y en el tiempo en donde se necesite hacer la acción analgésica o antiinflamatoria. Y te dicen, no, pero yo tengo aspirineta. No, señora. La aspirineta no es aconsejable en este tipo, no está prescripta en este tipo de práctica porque el ácido acetilsalicílico es antiagregante plaquetario y entonces no mejora el tema de la parte de la hemorragia. ¿Sí? Entonces, paracetamol o ibuprofeno y no nunca la aspirina. ¿Se entendió? Sí, doc. Bueno, vamos a entretenernos un rato con unos casos clínicos. Acá tenemos una pieza dentaria, el 65. Clínicamente se presenta así. ¿Qué pieza dentaria es el 65? ¿No se escucha, padre? ¿Quién es el 65? ¿Cuadrante? ¿Derecho o izquierdo? Superior o inferior. Superior izquierdo. Superior izquierdo. Muy bien. ¿Quién es entonces el 65? El segundo. Segundo molar. Molar superior izquierdo. El segundo molar superior. Acá tenemos la radiografía panorámica, que en este caso, nosotros con esta radiografía, ¿sería la indicada para hacer como prequirúrgico, como para una exodoncia? ¿Qué tendríamos que haber hecho? Una periapical. Una periapical. Una técnica periapical, donde vamos a ver bien el diente, las raíces y su compromiso con el diente permanente. Esta es la niña.
Preparamos la mesa, como habíamos visto hoy, el tipo de force que vamos a utilizar. Y entonces, primer paso, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo? Cinemotomía. No, todavía no, si todavía no Anestesia anestesiamos. ¿Cuál era el primer paso? Anestesia tópica. Anestesia local, tópica. Anestesia tópica. Muy bien, una colocación con el algodoncito en el fondo del surco. Segundo paso, ahí sí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Técnica anestésica infiltrativa. Anestesia infiltrativa terminal. Muy bien. ¿Y ahí qué estamos haciendo? ¿Cómo se llamaba esta? Interpapilar. La técnica anestesia La interpapilar. transpapilar. Transpapilar. Atraviesa la papila. ¿Sí? Acuérdense, anestesiar sobre lo anestesiado. ¿Sí? Seguimos. Ahí sí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál era el otro paso? Endosmotomía, perostotomía. Sindesmotomía y periostotomía. Del lado vestibular y del lado palatino. ¿Sí? Seguimos. Elegimos el force adecuado. Colocamos el force. Primer movimiento, ¿hacia dónde? Hacia palatino, doctora. Hacia palatino. Y ahí ya la colocación de la gasa en la boca. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doc. Vamos a otro caso. Dientes supernumerarios. Este sería, ¿cómo lo llaman ustedes a este? ¿Cómo se llama habitualmente? Mencioné. El Mencionar. Mensioden. ¿Mm? Así son medio conoideos, aparecen en el rafe medio, habitualmente alteran la erupción de la posición de las piezas dentarias. Este es el personaje. Ahí ya estamos haciendo la sindesmotomía, la colocación del force, movimientos de rotación y miren la carita. Ahí está, cuando le hicimos la extracción. Esto es en la clínica. Y colocamos en la gasa, controlamos y ahí se va el paciente. ¿Ya? Este es el caso de la odontosección que me tocó a mí, que les dije 45 minutos estuve. Esta paciente se llama María. Para la edad que tenía, 9 años, miren la ubicación del germen con respecto a las raíces. ¿Ven? Si yo intento sacar este diente, uno que no tiene cara palatina, miren la clínica. ¿Sí? También un 65. Fíjense, no tiene la cara palatina. O sea, no tengo por dónde prenderme. Aparte de eso, tiene raíces enteras, totalmente divergentes, con el germen en el medio. Hice la odontosección, en este caso, al ser un diente superior, primero me prendí y saqué la corona. Y a partir de ahí, partí el sector de las raíces vestibulares y después, de forma transversal, tipo I, para la parte palatina. Y saqué. Miren lo que es la palatina. Totalmente sin reabsorción. Ninguna. O sea, el germen no hizo nada todavía acá. Seguramente en este sector, por el proceso que tenía, interrumpió su proceso de reabsorción.
Hay que sacar ese diente. 45 minutos. Rosy, Señor. hola Doc, ¿cómo estamos? Hola. Ahí está bueno para aclarar también el tema de las radiografías que estamos viendo, que como que angulan el aparato de rayos, el foco. Entonces ustedes van a ver que aparece ahí el premolar y el molar como dos cúspides. No tienen que ver esas cúspides porque ahí si le tienen que hacer bien perpendicular al hueso. Acuérdense cómo se implantan los dientes primarios. Entonces la peria apical tiene que ser bien perpendicular al hueso, a la película. Entonces muchas veces le hacemos repetir y se enojan que le hacemos repetir las radiografías porque están inclinadas. Y entonces estamos viendo unas raíces cortas que por ahí no va a exodoncia. ¿Está? Es un Bien. Rosa. Muy bien la aclaración, doctor. Muchas gracias. ¿Cuáles pueden ser los accidentes durante la exodoncia? El desplazamiento o extracción del germen, como ya habíamos visto, las fracturas radiculares o la aspiración o deglución de la pieza dentaria. En el bochinche de que no se queda quieto, qué sé yo, se la tragó. Pero no pasa nada. Entonces, tener en cuenta complicaciones. Si hay dolor inmediato, analgésico. Ya habíamos visto paracetamol, la colocación de hielo, un poquito de hielo, 10 minutos, se retira. Higiene y enjuague suave. Si hay inflamación, ¿qué significa la inflamación? Ya hay una tumoración, ya hay una coloración rojiza. En extracciones complicadas, frío, local y antiinflamatorio. Si después de las 24 horas persiste, sospechar de que hay una infección. Entonces, si hay infección, que son muy raras debido a la gran vascularización y mecanismo de defensa salival, se suma un antibiótico a la medicación. Y si son presencia de hematomas, por ahí, por el caso del mordisqueo sobre todo, o algún tipo de movimiento, también frío, la colocación de compresa y antibióticos si es necesario. Y en el caso de las hemorragias, acuérdense, si hay pasadas las 48 horas, sí o sí hacer la consulta. Estos son las cosas que pasan si uno no controla que después de que el paciente esté anestesiado, se mordisquea el labio y provoca este tipo de lesiones. Este también fue un hematoma producido por la inyección vascular del anestésico y en el movimiento quedó este tipo de hematoma. Y terminamos entonces. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que en la práctica odontopediatra debemos considerar la cirugía como parte de nuestra atención integral. Valernos del conocimiento de dicha práctica nos permitirá realizarla de manera adecuada, proporcionando una correcta atención a nuestro paciente niño. Esta es la bibliografía, el Escobar Muñoz, el Bog, el Pinkham. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna duda? Doctora, yo le quiero... Perfecto, doctor. Hermoso, completo. Gracias. No sé quién corta la grabación. No te preocupes, Rosy. Ahí, Lidia. Dale. Después Lidia se encarga. Sí. Querían hacer una pregunta, parece. ¿Cuáles son las dudas? Doctora, y en el caso que el paciente tenga un restito, ¿cómo haríamos ahí la extracción, ya que no tenemos de dónde prendernos? Y bueno, primero la radiografía, la evaluación clínica, una buena anestesia y con un sindesmótomo o cucharillas largas, hacer la desbridación de todo ese pedacito y con movimientos de palanca
ir moviéndolo. No hay otra. Doctora, en el caso de que usemos antibióticos, ¿qué tipo de antibióticos usamos en niños? ¿Amoxicilina nada más? Amoxicilina si no es alérgico a las penicilinas, eritromicina, acitromicina. Ya dentro de 2 clases la doctora le va a dar fármaco, así que ahí ya le va a dar todas las opciones. Ah, súper, gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? Doctora, ¿en la facultad hay forceps S51 y S50 o tenemos que comprar Sí, hay nosotros? todos. Hay Hay. juegos de force para niños, no se preocupen. Gracias. Lo que ustedes tienen que mirar siempre son los bocados del force. Acuérdense qué es lo que están por ir a agarrar para poder elegir el correcto force. Llevar gasa. Esterilizada, por favor. Exactamente. Muy bien. Muy bien, Rosy. Feliz 10. Día del Trabajador. Igualmente para ustedes, chicas. Que pasen bien. Que pasen lindo y nos vemos, si Dios quiere, el viernes. El miércoles. Ah, el miércoles que viene. Sí. El miércoles doy alteración del desarrollo y todo eso. Ah, está. Estudio la Listo. fusión. Que es larguito también. Dale. Dale. Muy bien. Beso. Vamos. Chau, chau. Feliz día.